El propósito de nuestra fe o el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Y bueno, sabemos que el gran problema que ha habido entre Dios y la humanidad ha sido el pecado. El pecado ha separado a Dios, ha separado al hombre de Dios, y el pecado lamentablemente pues trae como consecuencias que podamos perder la oportunidad de vivir eternamente con Dios. Para eso pues es necesario comprender el pecado. Como dijo el hermano en su comentario, pues eh, hay pecados que son que uno comete mal, hace lo malo, pero también hay pecados de omisión, pues los pecados este, que implica que Dios quiere que nosotros hagamos y no estamos haciendo. Muy bien, como ven allí, pues el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, pues. Básicamente, hermanos, pues el estudio de hoy tiene que ver con el pecado de saber, o sea, tener conocimiento y no hacer, pues. Y creo que es uno de los, o es uno de los tipos de pecados más peligrosos que hay. Realmente el cristiano, algunos cometen graves errores, pero el cristiano no va a caer en fornicación, en adulterio fácilmente, va a evitar robar o dañar a alguien, pero una de las cosas que sí afecta a la iglesia, al cristiano, es que se dejan de hacer cosas que Dios manda y que no la hacemos, pues. Por ejemplo, la parábola de los talentos, pues dos multiplicaron los talentos que se le dio y uno lo que hizo fue enterrarlo. Y lamentablemente a veces pasa dentro de la hermandad que tendemos a enterrar nuestros talentos. Algunos, algunos, no todos, porque la mayoría tratan de hacer su esfuerzo, pero sí hay ese problema en la iglesia del Señor, pues. Entonces, la ignorancia siempre ha traído consecuencias negativas para el ser humano, pérdida de oportunidades, trabajos, negocios, estudios. Por ignorancia, los hombres llegan a violar la ley de Dios o las leyes de los hombres, ¿ok? Por ignorancia, a veces no se sabe cómo actuar ante una situación, cómo enfrentarla. A veces por ignorancia no se educan correctamente a los hijos. Y especialmente cuando estamos hablando de la ignorancia o el desconocimiento de la voluntad de Dios, y de Dios trae y traerá consecuencias terribles para el ser humano, la perdición de sus almas y el perder la oportunidad de la vida eterna, porque la ignorancia nunca va a ser un justificativo delante de Dios, porque Dios de muchas maneras se le ha manifestado a los hombres, como nos dice, por ejemplo, Romanos 2, 5, 12 dice: pero tú por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, pues. Recordemos que nosotros vamos a ser juzgados por la fe, nos va a llevar a que hagamos obras, pero sin embargo las obras son las que Dios va a tomar en cuenta, o Jesucristo, para juzgarnos. Entonces dice, y dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra y mortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, pues. Y este es el problema, hermano, no obedecer a la verdad, pues, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente, también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, pues. Entonces, el tema hoy, pues, el que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Entonces, aquel que sabe hacer lo bueno, pues, debe estar dentro del grupo que está mencionando aquí Romanos capítulo 2. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también el griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, una de las cosas que nos enseña la palabra es que Dios no da por inocente al culpable. Aunque en el caso de nosotros los cristianos, aunque somos culpables de haber pecado, de haber desobedecido a Dios,
Cristo es el que nos justifica porque nos hemos ido a refugiar en Él, hemos obedecido su voluntad y ahora caminamos con Cristo. Entonces Cristo nos justifica o nos declara inocentes, aunque evidentemente no podemos pensar que por nuestras propias obras o esfuerzos, pues. Entonces, pero será mayor la consecuencia para aquellos que conociendo la voluntad de Dios decidieron no obedecerla, hermanos. Y ese es el peligro que hay y que ha pasado con la iglesia a través del tiempo. Y como ya sabemos, a quien más se le da, más se le exigirá. O sea, el cristiano está en una posición diferente delante de Dios que un inconverso, porque el cristiano tiene conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces, negarse a hacer la voluntad de Dios es una decisión voluntaria que tiene sus consecuencias. No solo hablo de aquellos que se les predicó el Evangelio, pero decidieron no obedecer, sino de aquellos que obedecieron la voluntad de su Señor en el principio, pero posteriormente hacen lo que les agrada y lo que no les agrada lo ponen a un lado, lo desechan o no lo obedecen. Eh, Debemos entender, hermanos, que Dios está en su trono y Él ha organizado la tierra, Él ha organizado todo de tal manera que Él no tenga que estar interviniendo en los asuntos del mundo y tampoco estar interviniendo directamente en los asuntos de la iglesia, pues. Para eso están sus siervos, para eso están los gobiernos que deberían hacer la labor que le corresponde y en la iglesia sus siervos deberían cumplir las responsabilidades que Dios tiene o que Dios le ha asignado. Porque como nos dice el libro de Hebreos, pues Dios se agrada porque cuando nosotros hacemos su voluntad, dice que haciendo Él lo que es agradable delante de Él en nosotros por medio de Cristo Jesús, pues. Entonces, sino de aquellos que obedecieron la voluntad de su Señor en principio, pero posteriormente hacer lo que les agrada y lo que no les agrada, o sea, lo ponen a un lado, lo desechan o no lo obedecen. Y lo lamentable es que saben que deben hacerlo o sabemos que debemos hacerlo, pues. Entonces, Santiago 4, del 15 al 17 dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello, pues. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, pues. Entonces, el contexto para entender y no sacar a veces los versículos fuera de lo que se quiso decir, pero el contexto nos ayuda a entender y a darle la aplicación que entendemos inmediatamente. Viene hablando en el capítulo anterior, el mal uso de la lengua, las buenas y las malas obras, de la amistad con el mundo, de los que murmuran del hermano, de aquellos que en su soberbia no toman en cuenta a Dios para sus planes, como acabamos de leer, y después sigue hablando de aquellos que hacen sus riquezas a costa de aprovecharse de otros. Entonces, lo que está tocando acá el autor de Santiago es el pecado. O sea, el pecado es el problema que hay, pues. Por ejemplo, murmurar es malo, pero es bueno hablar lo correcto y hablar bien de las cosas de Dios, de los hermanos, pues. Entonces, muchas veces ahí puede haber alguno de nosotros que prefiere murmurar del hermano haciendo lo malo cuando podría estar haciendo lo bueno, pues. Entonces, es una clara y muy seria advertencia para todo cristiano que no quiere hacer lo bueno o que obedece algunas cosas y otras las ignora y no las hace, pues, que es un problema que ha pasado a través de la iglesia y también del pueblo de Dios en el caso de Israel, pues. Entonces, aquel que sabe hacer lo bueno, conoce la voluntad de Dios y puede hacerla, porque lo importante es que pueda hacerlo, porque debemos entender que Dios no nos pide algo que nosotros no podamos hacer, pues. Lo que Dios nos pide a nosotros no es nada imposible. Entonces, si podemos hacerla, que seguramente podemos hacerla y no la hacemos, pues es pecado, pues ese es el problema que hay aquí en el fondo, pues. Entonces, el ejemplo de los judíos y de los fariseos, vamos a ver primeramente. Los fariseos eran conocedores de la ley, hermano. Entonces, en Mateo 23, 23 dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas.
porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guía ciego que coláis el mosquito y tragáis el camello. Entonces, los fariseos eran conocedores de la ley de Moisés, de los salmos, de los profetas, de los libros de historia, todo lo que era el antiguo pacto, el Tanaj. Pero después de tanto tiempo, lamentablemente el pueblo de Israel cayó porque no respetó y no hizo lo que tenía que hacer. Entonces ellos llegaron a ser selectivos entre qué obedecer y no obedecer. Entonces aquí Cristo los está exhortando, porque ellos sí diezmaban la menta, el eneldo, el comino, pero dejaban lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe, pues. Y esto nos sirve a nosotros de reflexión, hermano, porque a veces nos quedamos cumpliendo lo que es más sencillo para nosotros, pero a veces descuidamos la misericordia, a veces descuidamos la justicia, que es hacer lo correcto, pues. En Mateo 25, Cristo habla del juicio a las naciones o la parábola de los cabritos, las ovejas y los cabritos, que va a haber dos grupos. Aquellos que se preocuparon por sus hermanos y lo ayudaron, lo animaron, lo socorrieron, lo visitaron, lo hospedaron, y aquellos que no se preocuparon por sus hermanos. Entonces, los que no se preocuparon por sus hermanos fueron aquellos que dejaron de hacer lo bueno, de hacer lo correcto, pues. Y sencillamente se dedicaron, lo más seguro, es a su vida personal, a resolver sus problemas, a cuidar a su familia, preocupados del trabajo y descuidaron la parte importante de Dios o para Dios, que son sus hijos. ¿Ok? Entonces, somos la familia de Dios y como familia, pues también deberíamos tratar de cuidar de nuestros hermanos, cuidar correctamente, pues. No solamente orar por ellos, porque a veces nos acostumbramos solamente a orar, pero Cristo no está hablando de oración en Mateo 25. Está hablando de que visitar a los que están enfermos, a los presos, a darle comida al hambriento, hospedar al extraño. O sea, no está hablando de oración solamente, pues. Entonces, los fariseos cometieron ese error, pues. En Mateo 23, del 2 al 4, dice, Cristo le dice a los discípulos, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. Dice, mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Y cuáles eran sus obras? Porque dicen y no hacen. Mira, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Dios es misericordioso sobremanera, pero a veces nos han vendido la idea de que Dios es tan misericordioso que al que cae en la parte de la alcahuetería. Y no es lo que nos enseña la palabra, pues. Debemos entender que así como Dios es misericordioso, bondadoso, benigno, paciente, pero también Él es severo. Como dice el libro, la epístola a los hebreos, a quien tiene que azotar lo va a azotar, pues. Entonces, los fariseos, el problema de ellos es que decían y no hacían, pues. 4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y los ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlo. Hablar, hermanos, de lo que debemos hacer es muy fácil. Aquí, por ejemplo, estoy yo dándole una enseñanza y puedo hablar mucho, pero lo difícil es hacer lo correcto, hacer lo que debemos hacer, que a veces podemos ser selectivos y no hacer lo que Dios nos pide, pues. Entonces, los judíos o los fariseos elegían qué mandamientos van a obedecer. Lo peor era que también influenciaban a otros para seguir sus pasos. ¿De qué manera? Mediante sus falsas enseñanzas. Algo, hermanos, que pasa en todas las comunidades, sea la iglesia, sea la familia, sea el trabajo, es que los seres humanos imitan, acostumbran a imitar a otros. Pero lamentablemente hay personas que imitan lo que es menos ventajoso. Alguien que es muy buen trabajador, un empleado fiel, los otros no lo imitan. Ahora, hay otro que llega tarde, no trabaja con esfuerzo, pues generalmente es el que más imitan, pues.
Entonces debemos tener cuidado porque en la iglesia del Señor, pues la conducta que podamos tener los que predican, los varones, los que llevan adelante, las hermanas en general, pues podemos terminar influenciando a toda la iglesia. En mi concepto, la iglesia es lo que son sus miembros. Iglesia comprometida porque sus miembros son comprometidos. Iglesias como la de la Odisea porque sus miembros eran así, pues. La iglesia de Sardis, que tenía nombre de que vivía, estaba muerta, era porque sus miembros llevaron a que la iglesia, Cristo la viera de esa manera. Entonces, el problema de los fariseos es que con sus enseñanzas y su práctica no entraban en el reino. Ellos no iban a entrar porque no aceptaron a Cristo ni les interesaba, excepto los que lograron obedecer en el Pentecostés, pero tampoco dejaban que otros entraran por sus enseñanzas y prácticas. Entonces, Cristo le dice en Mateo 23:13, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando, pues. Ahora, ellos no conocían la ley, no, ellos eran estudiosos de la ley, sabían hacer lo correcto, como nosotros también sabemos hacer lo correcto, pero ellos no lo hacían, nosotros debemos entender que sí debemos hacerlo. Entonces, ellos conocían la ley, sabían cómo hacer lo correcto, pero no lo hacían. Se envanecieron en sus conocimientos y la soberbia les hizo ir en contra de Dios, porque lo que hace que el ser humano cambie las cosas que Dios ha establecido, lo que Dios manda es la soberbia, la arrogancia, lo que le pasó a Satanás, pues. Entonces, nosotros los cristianos debemos entender que tenemos tan grandes y maravillosas promesas que no podemos descuidarnos, no tomemos las cosas de Dios a la ligera. Como dice la palabra y nos exhorta en muchas partes, pongamos la mira en las cosas del cielo, busquemos el reino de Dios y su justicia. Dios quiere que nuestra mirada y nuestra atención esté en la vida que Él nos va a dar, pero que trabajemos para ello. Difícilmente alguien va a entrar en el reino de Dios, en el cielo, si no hace la voluntad del Señor, como nos dice Mateo 7:21. Entonces, creer que nos vamos a salvar sin ponerle empeño a las cosas de Dios es como muy riesgoso, pues. Es como que estamos apostando, diríamos nosotros, nuestra salvación, pero no deberíamos apostar, sino que deberíamos trabajar para estar seguros, convencidos de que estamos haciendo lo que Dios pide y por lo tanto Él nos recompensará con la vida eterna. Mateo 23:33 dice, serpiente generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Entonces, una de las cosas que nos dice la palabra es que no os hagáis maestros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Ya nosotros sabemos que Cristo estableció los roles en Efesios 4, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para la edificación, para preparar, para enseñar, para fortalecer espiritualmente con el conocimiento y la explicación de la palabra a la hermandad, pues. Pero aquí no, en Santiago 2:26 nos dice que, perdón, en la palabra nos dice que no nos hagamos maestros muchos de nosotros, porque vamos a recibir mayor condenación, Santiago 3:1. Entonces, si necesitamos conocer y si conociendo la palabra de Dios nos convertimos en maestros, los varones de otros varones de la iglesia, las hermanas de otras hermanas, de niños, entonces, ¿cuál es el punto? ¿Por qué nos dice que no nos hagamos maestros, muchos de nosotros? Bueno, es que básicamente es que el conocimiento conlleva responsabilidad, mi querido hermano. El conocimiento conlleva responsabilidad delante de Dios. Al que más se le da, más se le exige. Entre más conocimiento se tiene la palabra de Dios, más Dios nos exige. Entonces, la advertencia es hacerse maestro o crecer en el conocimiento de la palabra y no obedecer, hermanos. O sea, ser
como los fariseos que enseñaban pero no practicaban. Seguir haciendo lo malo o no hacer lo bueno, que es lo que estamos estudiando hoy. Envanecerse y enseñar el error. Pervertir la doctrina de Cristo. Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, tener fe pero no obrar es un problema grave para el cristiano. Y nosotros tenemos que animarnos, hermanos, porque a veces nos gustan las prédicas que nos animan, nos elevan al cielo, nos hace ver que somos hijos de Dios, que vamos a ser bendecidos, que Dios va a resolver nuestro problema. Pero cuando nosotros estudiamos la Biblia, hermanos, la, la lucha de Dios enviando profetas, enseñando contra el pecado es tremenda, hermano. O sea, Dios quiso hacerle ver a su pueblo de Israel, a su iglesia, las consecuencias del pecado. Y realmente si sacáramos todas las exhortaciones, todo lo que, por ejemplo, el libro de Isaías, prácticamente si quitáramos todas las exhortaciones a volverse de su maldad, pues el libro de Isaías quedaría con pocos capítulos, pues. Porque básicamente Dios sabe que el problema que tenemos nosotros, los que estamos luchando por nuestra salvación, es el pecado. Y por eso tenemos que animarnos y advertirnos del pecado. Si dejamos de hablar del pecado, ya hemos caído en el engaño del pecado, porque ya pensamos que no tenemos que estar preocupados por el pecado. Claro que tenemos que estar preocupados. Entonces se peca por ignorancia, por incredulidad o por creer, pero no hacer, pues. Y esto es lo que estudiamos hoy. O sea, creo, pero no hago. Escucho las enseñanzas y me parecen hermosas, pero no hago. Me anima algún hermano a hacer algo y no lo hago. Y esto es lo que se conoce como la fe sin obra. O también está porque conscientemente, voluntariamente, el cristiano ha decidido no obedecer, pues, por alguna razón. El resultado es el mismo, la condenación eterna. Con la diferencia de que tenía conocimiento lo hizo deliberadamente. Entonces, Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, pues. Entonces, no tiene que ver solamente con los maestros, con los que enseñan, con los predicadores, evangelistas, ancianos, sino que todo cristiano que ha recibido conocimiento, ha sido instruido y no pone en acción lo que está escuchando, pues ya sabe hacer lo bueno, pero no lo está haciendo, pues. Y eso es pecado, pues. En Lucas 12, del 47 al 48, nos dice la palabra, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, ¿verdad? Esta es una parábola, pero una parábola para nosotros los cristianos, ¿ok? Lo dijo Jesucristo en el tiempo en que estuvo en la tierra, también muchas veces los fariseos lo escucharon, o los judíos, pero nosotros debemos tomarlo para nosotros. Aquel siervo cristiano, cristiana, que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, ¿qué ha confiado Dios en nosotros? Su palabra, su voluntad. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos las lumbreras en este mundo. Hermanos, el mundo está dominado por las tinieblas. Eso es lo que nos enseña la palabra. Cuando vino el diluvio, solamente un solo hombre de millones y millones de personas que existían, un solo hombre fue el que halló gracia delante de Dios, Noé. Y eso lo que nos muestra es la envergadura del pecado, porque también nos dice que los hijos de Dios empezaron a mezclarse con los hijos de los hombres. Y fíjense usted que cuando Dios decidió de acabar con la humanidad,
ya los hijos de Dios ya se habían contaminado. El único que quedaba era Noé y posiblemente uno de sus hijos, pues de la línea de Sem, pues. Entonces debemos tener cuidado. Entonces, hoy es difícil alegar ignorancia, hermanos. Este es algo también importante. Con tantos hermanos enseñando en cada iglesia, tantos estudios, hoy en día contamos con las redes sociales. Hoy se tiene muchos medios para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Hace unas décadas, hermanos, uno lo que recibiera un libro, dos libros, tres libros, y con eso es que medio se defendía leyendo la palabra, tratando de analizar. Pero hoy en día no podemos decir que se nos hace difícil estudiar. Solamente el Internet y un teléfono inteligente ya nos abre un mundo de conocimiento. Claro, hay que saber escoger a quién escuchar, pues. Entonces, hoy todos pueden, si tienen un teléfono inteligente, pueden prepararse bien. Sin embargo, y esto es lo que vemos, el gran problema. Lamentablemente, con tantas plataformas, con buenos maestros enseñando y dándole la interpretación correcta a la palabra, notamos que son pocos los que se conectan, lo que significa que son pocos a los que les interesa aprender. A veces las plataformas se dan en la noche cuando ya todo el mundo salió de trabajar, pues. Imagínense, si nos cuesta conectarnos a una plataforma, que lo que tengo que es conectarme en mi casa, no prendo la cámara, estoy con ropa cómoda, ¿qué será si tuviésemos que asistir el martes, el miércoles, o como los cristianos del primer siglo que todos los días andaban para arriba y para abajo con los apóstoles? Entonces, algo que uno nota, hermanos, y eso hay que decirlo, pues, porque si no, entonces uno se está dando cuenta de que algo está pasando y no decimos nada. Y algo que uno nota es que las iglesias hacen esfuerzo, o hermanos hacen esfuerzo de invitar, pagar el Zoom, invitar hermanos para que enseñen, y muchas veces los miembros de las mismas iglesias que están fomentando esa reunión no se conectan. Entonces, generalmente las plataformas están conformadas por los mismos hermanos que se conectan en todos lados, pues pareciera. Pero ¿dónde están los miembros de la iglesia que debería estar apoyando eso? No les interesa, no tienen tiempo. Y estamos hablando de noche, pues, a excepción de alguien que pueda estar trabajando de noche, que, bueno, ya eso Dios lo sabrá, pues. Entonces, alegar hoy ignorancia, hermanos, realmente es difícil, porque hoy tenemos muchos medios para aprender. Entonces, ¿cuál es el problema? Siempre el problema será el mismo, hermano. Cuando nuestro afán es nuestra vida, nuestra comodidad, el descanso, el cristiano siempre tiene que buscar tiempo para escuchar a Dios, y la única manera de escucharlo es o estudiando su palabra, leyendo su palabra, o escuchando a algún hermano que se le explique. Santiago 1:22 dice, pero sé hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañando a vosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros podemos ser solamente oidores, pero no somos hacedores? Y esto es ya el principio del problema, hermanos. Porque sí, tenemos conocimiento, sabemos hacer lo bueno, ya no nos han predicado. ¿Quién no ha escuchado una enseñanza de los talentos, de las minas, de Mateo 25, el juicio de las naciones? Yo creo que todos lo han escuchado, pero ¿qué tanta preocupación o qué tanto esfuerzo hay por cumplir esas partes que dice ahí? Pues bueno, cada quien tiene que evaluarse, porque yo no los voy a evaluar a ustedes no me van a evaluar a mí, pues, sino yo lo que tengo como maestro es advertirles, animarlos, pero quien tiene que evaluarse son cada uno de nosotros, examinados vosotros a ver si está en la fe, pues cada quien, como le digo Pablo a la iglesia en Corinto, pues. Entonces, por ejemplo, en Oseas dice 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, el pueblo de Israel es interesante porque el pueblo de Israel eh, en el tiempo de Cristo, pues quienes estudiaban la palabra eran como los líderes,
los más religiosos, pero también el pueblo tenía cierto conocimiento. Pero había épocas en que el pueblo de Israel, el pueblo, o sea, la masa, como que no tenía mucho conocimiento de la palabra o se descuidaban porque sus líderes los guiaban mal, pues porque básicamente eran los líderes los que estaban haciendo que ese pueblo se pervirtiera, pues. Entonces, Oseas dice, pues mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Ahora fíjense, no es que no pudieran estudiar, no es que no pudieran aprender, sino que ellos decidieron desechar el conocimiento o la voluntad de Dios. Entonces dice, yo te echaré del sacerdocio. Le está hablando a sacerdotes que eran aquellos que le explicaban la ley a los hombres. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, el versículo que estamos analizando hoy, Santiago 4:17, dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, saber, hermano, es conocer, entender lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. La nueva traducción viviente dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Y la Biblia latinoamericana dice, el que sabe pues lo que es correcto y no lo hace, está en pecado. Y esto es interesante cómo lo traduce la Biblia latinoamericana. Dice, está en pecado. ¿Por qué está en pecado, hermano? Porque ¿cuál es el problema de aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace? Porque no lo va a hacer, pues. Entonces, no estamos hablando de un pecado puntual, como decir que yo hoy me comí la luz roja o dije una mentira y bueno, me arrepiento y ya mañana no lo hago, pasado tampoco. Pero cuando nosotros dejamos de hacer la voluntad de Dios todos los días, entonces estamos siendo practicantes del pecado. Y ya el practicante del pecado, ya la connotación de la palabra es, como nos dice la primera carta de Juan, es que el que practica el pecado no es de Dios. Entonces, algunos puntos que debemos considerar, hermanos. Esto es importante. Hay muchos mandamientos que los cristianos deben obedecer. Yo siempre trato de centrarme en uno que a veces se descuida mucho en el reino del Señor, y es la evangelización. Buscar al perdido para predicar el evangelio. Cuando Cristo nos comisionó a sus apóstoles y después a sus apóstoles le dijo, enseñándole que guarde todas las cosas que os he mandado. O sea, que eso incluye todo lo que Cristo le había mandado, inclusive el mandamiento de ir a ser discípulo a todas las naciones. Entonces dice, no fue la comisión de Jesús, esperen que vengan a ustedes y aprovechen de predicarle. No. O sea, él no les dijo, quédense en su casa y si llega alguien, háblele. Ese no es el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Bueno, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Vayan, vayan. O sea, tiene que haber un interés en el cristiano de buscar al perdido, porque él es el que tiene el conocimiento, él es el que sabe de ese poder de Dios para salvación, que es el Evangelio. Entonces, predicarle al perdido es un mandamiento bien importante, hermanos. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos cristianos están esforzándose por predicarle a las personas? No una vez al mes. ¿Cuántas veces se esfuerza por hablarle a las personas, por donde vaya, donde esté? Entonces, por ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, Mateo 28:19. Primera de Timoteo 2, del 3 al 4 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos sean salvos. Ahora, como piensan los protestantes, los eh, calvinistas, si Dios quiere que todos sean salvos, entonces Dios los va a salvar a todos. Ahora, pero si Dios los va a salvar a todos, entonces ¿para qué manda a predicar el evangelio? Porque depende de la persona elegir si quiere ser salvo o no. Entonces, si Dios no va a actuar de una manera milagrosa en la persona en todo para que obedezca, debemos entender que nosotros tenemos la responsabilidad de buscar a las personas, de predicar el evangelio.
tanto en el antiguo pacto, cuando se mandaba a los profetas a advertir al pueblo y llamarle al arrepentimiento, hoy pues también la palabra. Romanos 10 del 14 al 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo sabrán? O sea, ¿cómo van a creer en alguien de quien no han oído? Hoy en día es más fácil porque hay muchas religiones que dicen seguir a Cristo, pues todo el mundo ha oído hablar de Cristo, pues, pero hay parte del mundo donde no, pues, o hay parte del mundo donde no les interesa. Y dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Pues, ¿quiénes son los que tienen que predicarle? ¿Solamente el evangelista? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la buena. A veces se tiende a creer que es responsabilidad solo del evangelista predicarle al perdido, pero no es así, hermanos. Los discípulos tienen que predicarle, tienen que guardar todas las cosas que Cristo ha ordenado o ha mandado. Es obra tanto individual como grupal. La iglesia es columna y baluarte de la verdad y una de sus responsabilidades es la evangelización, tanto hacia el interior, que es la edificación a los santos, como hacia el exterior, que es anunciar y defender la verdad y predicar la verdad, anunciando el evangelio de salvación. Entonces, la evangelización no es solo una responsabilidad individual o personal, donde la iglesia no se involucra ni le importa cómo, si están predicando los discípulos, si no dicen nada, si están hablando. No es así, hermanos. La iglesia tiene que animar, fortalecer a que se predique la verdad, animarlos a que salgan a hablar, pues estimularlos a que prediquen la palabra, que busquen el perdido. Y es interesante lo que dice el apóstol Pedro, pues. Entonces, el apóstol Pedro lo dice claramente al hablar del pueblo de Dios, nación santa, dice pueblo adquirido con un claro y definido propósito, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Ok? Ahora, es interesante porque está hablando de una nación santa, está hablando de un grupo, no está hablando de individuos. ¿Ok? Exangelo es de donde viene la palabra evangelio, decir fuera, proclamar por todas partes, publicar totalmente. Es fuera, angelo, proclamar, o sea, proclamar afuera, salir afuera, proclamar, anunciando, como dice Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La Biblia latinoamericana dice, pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, pues Él los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. La Biblia textual dice, para que proclaméis las proezas de aquel que os llamó, pues. Entonces, eh, hoy estoy enfocándome en la evangelización, pero también podríamos tratarlo en el deber que tenemos los unos a los otros, como dije al principio, pues el deber que tenemos de preocuparnos, amarnos, servirnos, honrarnos, ayudarnos, y bueno, nosotros cada quien evaluar hasta qué punto estamos cumpliendo esa responsabilidad, pues. Entonces, la iglesia, pues es columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3, 14, 15, esto te escribo, aunque tenga la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Una de las cosas que Cristo le señaló a las iglesias en Apocalipsis, es que él conocía sus obras y algunas las alabó y a otras no, pues, porque él sabe lo que cada iglesia está haciendo, pues. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad, pues, de trabajar en la viña del Señor. Todos somos siervos de Dios. Todos somos los que Dios necesita, cada quien con sus talentos y habilidades para que Dios pueda hacer esa labor a través de nosotros.
Entonces, todos deben trabajar en el reino de Dios, tanto dentro como fuera de la iglesia, y hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano. Como dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses o anduviésemos en ella. Ahora, todos tienen la capacidad de hablar, o sea, a no ser que tenga un problema de, de voz, pues, ya eso es otra cosa, pues. Pero todos tenemos la capacidad de hablar, de expresarnos, podemos hablar de Cristo, el perdido, lo que ellos creyeron, lo que cada quien entendió cuando obedeció a Cristo, cuando obedeció al Evangelio, lo pueden enseñar a otros. No es difícil, hermano. Algunos no evangelizan porque les da vergüenza. Entonces, no le da pena. Es que a mí me da pena porque la gente me ve feo o me va a ofender. Bueno, hay que llevar los vituperios de Cristo. Tenemos que salir fuera del campamento también, como dice el autor a los Hebreos, pues. Entonces, tenemos grandes responsabilidades, hermano. Tenemos que ser diligentes en el servicio a Dios, no perezosos, como dice Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, debemos esforzarnos, debemos hacer lo bueno. Ya nosotros tenemos conocimiento, no debemos descuidarnos en esta labor tan importante. Yo toqué la evangelización, pero son muchos temas los que podemos hablar de la responsabilidad del cristiano que debe hacer lo que ya sabe que debe hacer. Entonces, para concluir, pues el estudio de hoy tiene que ver con el pecado de saber, tener conocimiento y no hacer. Conocer la voluntad de Dios, saber lo que Él nos pide, conlleva una gran responsabilidad de cada uno de nosotros. Ya Dios nos hace responsables. Somos sus siervos, ya sabemos lo que debemos hacer, tenemos que hacerlo. No debemos eludirla o evitarla, descuidarnos o no darle la indispensable atención que requiere de nosotros. Decir que no sabíamos no será excusa porque a Dios no le podemos engañar, mis queridos hermanos. Bueno, hermanitos, este es el mensaje de hoy. Espero que les pueda servir. Gracias por la invitación. Que Dios les bendiga a todos, a los que estuvieron presentes. Atentamente también, pues gracias. Que Dios les bendiga.